No, ya. Buenos días. ¿Cómo están los que están sanos? Muchos se reportaban enfermos el día de hoy. Esperemos que se cuiden. Los cambios de temperatura afectaron, pero aquí estamos, ¿verdad? Espero que los que no vinieron estén en línea acompañándonos. Nada que aprovecharon y se taparon y se durmieron. Que hagan buen uso de su tiempo aunque estén enfermos. Vamos a ver el día de hoy la quinta parte en nuestro estudio del matrimonio dentro de la serie de fundamentos. Y puesto que ya vimos las responsabilidades de la esposa y del esposo, hoy vamos a tratar de profundizar un poco más sobre la problemática que enfrentan los matrimonios, asumiendo que si ya sabes cuáles son tus responsabilidades, seas el esposo o la esposa, bueno, el problema que vas a enfrentar, ahora que sabes esa información, que lo más probable es que algunos que recibieron esta información ya se dieron cuenta del problema, tanto en sí mismos como en el otro, ¿verdad? Cuando hablé sobre los hombres, a las mujeres se les iluminó la cara, ¿verdad? Encontraron problemas por donde sea, fue una ilustración muy clara. Cuando hablé sobre la responsabilidad de las esposas, hubieras visto la cara de alegría de los hombres, ¿no? Se les iluminó la cara y entendieron muchos problemas que hay en su esposa. Ahora, qué bueno, qué bueno. Si en estos temas pasados, los 4 temas pasados, ya descubriste problemas en tu matrimonio, es una excelente noticia. Porque esos problemas ya los tenías, ¿verdad? Yo no te los puse, ¿verdad? Yo no te los adjudiqué. La Escritura te revela el problema que tenías. Y si tuviste esa revelación de los problemas que tienes, es un don de Dios. Ahora puedes trabajar en mejorarlos, en solucionarlos, en el mejor de los casos. Ahora vamos a ver cómo es que un hombre cristiano que conoce sus responsabilidades vive con una esposa cristiana que conoce sus responsabilidades y los problemas que van a enfrentar. Entonces, ya nos enfocamos en estudiar qué es lo que la Biblia dice al respecto del matrimonio en cuanto a su origen, cómo cambió después de la caída, cuáles son las responsabilidades del esposo y de la esposa. Ahora vamos a empezar a estudiar la problemática que se va a enfrentar el matrimonio y cómo solucionarla. Entonces, para efectos de lo que vamos a estudiar hoy, quisiera hacer un breve resumen de las responsabilidades de la esposa y del esposo, para tenerlas frescas en la mente, no para poner sal a la herida. Responsabilidades de la esposa que vimos la semana pasada. La esposa se sujeta solo a su esposo porque ese es el orden que Dios estableció. La esposa se sujeta al esposo porque el esposo es responsable de cuidarla y protegerla. La esposa se sujeta a su esposo no porque ella sea inferior, sino porque ese es el orden que Dios ha establecido. La esposa se sujeta a su esposo en todo, siempre y cuando el esposo no pida algo que contradice la Biblia y o resulte en algo pecaminoso. La sumisión de la esposa no está condicionada a las actitudes del esposo. No importa qué tan bueno sea, tan eficiente o tan malo y pésimo para administrar, la sumisión es una obligación. Debe sujetarse a su marido aun si éste es incrédulo. Vimos también lo que la sumisión no era. Dijimos que sumisión no es estar de acuerdo en todo. Sumisión no significa que no puedes pensar por ti misma. Sumisión no significa que no puedes tratar de convencer a tu esposo. Y sumisión no significa que vives con miedo a tu esposo. Luego, resumimos, y por eso lo agregué también aquí, lo que John Piper describe como la sumisión. Dice, la sumisión es el llamado de Dios a una esposa para honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y con sus dones ayudarle a llevarlo a cabo. Me parece que resume bíblicamente el concepto de la sumisión. Y también vimos que la esposa debe tener cuidado de agradar a su esposo. Debe estar sexualmente disponible para su marido y viceversa, pero el problema es que las mujeres, como lo vimos, se niegan. Y la esposa debe gobernar su casa con sabiduría, lo que bíblicamente vimos que se traducía como ama de casa. Ser ama de casa no tiene que ver con hacer los quehaceres del hogar, la limpieza. Ser ama de casa tiene que ver con gobernar tu casa, administrar lo que el proveedor de la casa trae, usarlo para bien, de manera que su familia, su esposo, tengan todo lo que necesiten. Y vimos el caso de la mujer virtuosa en Proverbios 31, todo lo que esa mujer hacía y sin embargo su familia estaba siempre protegida, cuidada. Ella nunca descuidó a su principal prioridad, que eran su esposo y sus hijos y el bienestar de su casa. Ahora recordemos las del esposo. El esposo es cabeza de su esposa.
Él debe gobernar a su esposa y tiene autoridad delegada para hacerlo. El esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, así como Jesús vino a servir y no a ser servido, el esposo debe servir a su esposa. El gobierno del esposo sobre la esposa, por consecuencia, es con amor, entrega y sacrificio. El esposo rendirá cuentas a Dios sobre su esposa. El esposo debe poner mucha atención a los problemas que tienen y analizar con cuidado qué los provoca. Es su responsabilidad encontrar la solución, aunque no tenga la culpa. El esposo debe demostrarle a su esposa lo mucho que vale para él de acuerdo a la manera que ella percibe el valor. Este valor también debe demostrarse con una buena administración del dinero y hacerla partícipe en la toma de decisiones. El esposo debe entender y tener en cuenta que su esposa es menos fuerte que él, físicamente hablando. Todo el concepto de caballerosidad está basado en esas palabras. Por consecuencia, el hombre debe ser caballeroso particularmente con su esposa, no con todas las mujeres, especialmente con su esposa. El hecho de que su esposa sea más frágil no significa que no sea capaz de cumplir con distintas tareas y debe ser digna de confianza. Entonces, después de estudiar las responsabilidades, la pregunta inicial que debemos hacernos es ¿cómo sería la vida de un matrimonio donde los dos cumplen sus responsabilidades? ¿Cómo sería la vida de una mujer donde su esposo está enfocado al 100% en cumplir todo lo que le corresponde? ¿Y cómo sería la vida de ese hombre cuya mujer se enfoca al 100% en lo que le corresponde? ¿Qué clase de hijos tendrían? ¿Qué verían sus hijos y qué aprenderían sus hijos de sus padres para cuando ellos lleguen al matrimonio? Ese es el ideal. El problema es que nunca lo vamos a alcanzar. Cuando digo nunca es nunca. Ni siquiera en el cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que cuando tengamos un cuerpo glorificado seremos como los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Así que nunca vamos a vivir el matrimonio como debe de ser al 100%, porque es solamente mientras estemos en este cuerpo mortal. Una vez tengamos el cuerpo glorificado, se acaba el concepto él, ella, por consecuencia se acaba el concepto de matrimonio. Entonces, lo que tenemos para vivir el matrimonio es en esta vida. No podemos albergar la esperanza que cuando venga Cristo, ahora sí mi matrimonio va a ser perfecto, porque cuando venga Cristo mi matrimonio se acaba, ¿verdad? Ya no existe ese concepto. Así que mientras estemos en este cuerpo, sabiendo que estamos expuestos al pecado, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas limitaciones para vivir la vida que se requiere. Aparte, la vida que este mundo nos exige tiene muchas cosas que se deben de cumplir, muchas responsabilidades, muchas necesidades que satisfacer. Tu trabajo, los hijos, la familia, el ministerio, los amigos, compromisos, recreación, para algunos el fútbol, para otros el béisbol, muchas cosas en las que quieren ocupar su tiempo, su esfuerzo y su dinero. Cada una de esas áreas tiene requerimientos y recompensas, ¿verdad? Por ejemplo, hay hombres que les gusta tener arreglado su carro. Y no sé por qué en nuestra cultura, principalmente el estéreo, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Podría el carro estar destartalado, pero tiene un estéreo carísimo, a veces más caro que el carro. Nomás te subes y le sube al volumen y pum, pum, todo destartalándose más el carro. Pero ahí ves dónde está su prioridad, ¿verdad? Porque poder traer la ropa fea, sucia, los tenis rotos, pero el estéreo de su carro, de lujo, ¿verdad? Puedes ver que estos hombres, la gran mayoría, son casados. Y dices, bueno, ¿cómo es que tiene la libertad para invertirle tanto al estéreo de su carro, con una familia que mantener? ¿Cómo es que su esposa simplemente está en paz, asumiendo que está en paz, sabiendo que cada vez está pensando en un mejor estéreo para su carro en lugar de comprar otras cosas? Eso genera problemas, ¿verdad? Puedes ver en muchas situaciones cómo los hombres tienen áreas específicas donde les gusta invertir su dinero y lo toman como un área de ellos, ¿verdad? Esto es mío, esto es para mí. Y tenemos distintas razones para hacerlo. El punto es que eso empieza a generar problemas en el matrimonio porque o el hombre gasta en lo que no debe de gastar o no está invirtiendo el tiempo donde debería de invertirlo. También puede suceder con la mujer. Se afana tanto con los hijos. Los hijos, hay algunos hijos que prácticamente no tienen vida. Los tienen en todo. Clases de todo. Todos sus días están ocupados en la mañana, tarde y noche, que se van a una actividad y luego a otra y luego a otra. Y la mujer se la pasa en la calle todo el día, llega agotada. ¿Y el esposo?
No hay tiempo para él, porque son tantas las ocupaciones que tiene con sus hijos que no le queda tiempo para el esposo, y eso genera problemas, ¿verdad? Entonces obtuvimos mucha información en los 4 temas pasados sobre lo que debe de ser. Ahora lo que vamos a empezar a estudiar es cómo debe hacerse. Hay una distinción muy importante entre saber qué y saber cómo. Así que para poder empezar a estudiar la Biblia, vamos a hablar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos como cada semana, confiando en tu misericordia. Tu palabra dice que si a alguno le falta sabiduría, que te la pida y que tú se la darás. Es lo que venimos a pedirte hoy, Señor. Danos sabiduría. Tu palabra nos da conocimiento. Hemos aprendido mucho en estos temas, Señor. Nos has dado mucha información. Información que tú reservaste para tus hijos por medio de tu palabra. Ahora queremos pedirte que nos des sabiduría. Que nos enseñes cómo usar la información para el bien de nuestras familias, para el bien de la iglesia, para el bien de la sociedad. Gracias de antemano. Amén. Así que vamos a enfrentarnos al tema de las decisiones. Todos tenemos que reconocer algo. Primero, al principio, cuando eres joven, piensas que siempre vas a estar sano, ¿verdad? Piensan que siempre vas a estar flaco, si estás flaco. Piensan que siempre vas a tener energías para hacerlo. Ves a los más grandes y dices, ¿por qué no hace más cosas? Es que estoy cansado, es que me duele aquí, es que ya está viejo. Piensas que a ti no te va a pasar. El problema es que no tienes dinero, ¿verdad? Quieres hacer muchas cosas, tienes la energía, tienes el tiempo, pero no tienes el dinero. Cuando te casas, te ves forzado a trabajar, ¿verdad? Empiezas a tener dinero. Y dices, ahora sí tengo dinero, pero tienes responsabilidades. Tienes muchas cosas que cumplir para poder obtener el dinero y suplir necesidades. Aún tienes salud, tienes dinero, pero ya no tienes tiempo, ¿verdad? Y cuando empiezan a crecer los hijos, empiezan a ir de la casa los que se van, y te das cuenta que empiezas a tener más dinero, porque estabas proveyendo para cierta cantidad de familia y conforme va disminuyendo, es como si te fueran dando aumentos, ¿verdad? Entonces dices, ya tengo dinero, tengo tiempo, ya no tengo salud, porque ya estoy viejo. ¿Verdad? Tiempo, dinero y salud son cosas que todo ser humano tiene limitado. Son recursos limitados. Y siempre que tenemos recursos limitados, nos vemos en la necesidad de ser eficientes con lo que tenemos. ¿Me explico? Cuando hablamos en términos de Dios, Dios no tiene ninguna limitante. No le afecta el tiempo, es dueño de todo. Y Él no se preocupa si está sano o enfermo, a Él no le afecta nada. Por eso, cuando algunos escépticos hablan de la creación, el diseño de ciertos animales, el diseño de ciertas criaturas, dicen, no es tan eficiente como debía de ser. Dicen algunos, el ojo pudo haber diseñado mejor, pudo haber tenido una capacidad mucho más óptima, quizás darle una vida útil más grande. Dicen que a los 40 años tu ojo ya no enfoca bien. Y yo pensé que siempre iba a tener mis ojos sanos hasta que cumplí 40 años y empecé a ver borroso. Jamás había visto borroso. Y yo fui a que me consultara el oftalmólogo y le dije, ¿por qué ya no veo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué ya de cerca empiezo a ver borroso? Me falta zanahoria. Desde chiquito me decían que tenía que comer zanahoria. ¿Me falta zanahoria o qué me falta? ¿Cuántos años tiene? 40. Por eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo conozco personas de 50 que no usan lentes. Digo, sí, no en todos es igual, pero a los 40 años tu capacidad de enfoque se empieza a perder. La edad se sintió muy raro. Yo siempre me veo a mí mismo como alguien joven. Hasta que te dice alguien, es que ya tienes edad, ya tu ojo no funciona bien. Caray. Entonces ahora tengo que tener otras precauciones. Jamás en mi vida usé lentes. Y estoy acostumbrado a que me dan un ticket y lo revisaba y firmaba si pagaba con tarjeta o algo. Ahora tengo que pedirle a alguien que me lo revise. Si no traigo lentes, porque no veo. El 6 lo veo como 0. Ayer fui a comer con mi esposa y me dieron la orden y ahí venía el número de orden. Y la persona que estaba gritando el número que seguía estaba grite el 46 y el 46. Y dije, hombre, ya me brincaron. Dejaron atrás el 40. Y voy a decirle, oiga, ¿qué pasó con mi orden? ¿Cuál es su orden? La 40. Dijo, la 40, a ver, es 46, señor. Y ya me fijé bien así y dije, sí, perdón. Te obliga a tomar medidas. Ya no puedo darme el lujo de andar así por la calle firmando cosas que ni siquiera puedo ver los números, ¿verdad? Ya uso mi técnica de usar con el celular foto y luego ya le pones el zoom, ¿verdad?
¿Por qué no te pones unos lentes? No, todavía no estoy dispuesto a traer los lentes. Los uso nada más cuando es indispensable. La ventaja de tener una tablet es que le doy zoom y ya, ¿verdad? Pero bueno, tarde o temprano me van a tener que ver con lentes y se tienen que tomar medidas para poder seguir funcionando como se debe. Entonces, siempre que tenemos un recurso limitado, nos vemos en la necesidad de ser eficientes. Cuando vemos algún diseño, ¿por qué el ojo no tiene una vida útil mayor? ¿Por qué no tiene una mayor capacidad de alcance? ¿Por qué Dios no fue más eficiente? Una de las respuestas más simples es que para que la eficiencia sea requerida, necesitas limitantes. Si no tienes ninguna limitante, no tienes por qué ser eficiente. ¿Me explico? No tiene ningún caso en argumentar contra Dios por la eficiencia, porque Dios no está limitado en absolutamente nada. Pero nosotros sí. Tiempo, dinero y salud. Ahora, ¿cuántas horas al día se nos ha concedido a todo ser humano? 24 horas. Y no hay ninguna excepción a la regla. No hay nadie que diga que él tiene más o que tiene menos. Todos tenemos 24 horas al día y cada quien las administra como mejor le parece. Ahora hagamos un ejercicio simple para darnos cuenta un poco de lo que hacemos con el tiempo. De las 24 horas que tienes al día, ¿cuántas usas para dormir? ¿Quién dice yo duermo mis 8 horas reglamentarias? Una persona, 2 personas, 3 personas, 4. Bueno, ¿quién duerme 10? Y sin vergüenza, ¿no? Digo, sí, amén, digo. Porque dicen que la belleza está asociada a la cantidad de sueño que te permites. Mientras más duermes, mejor se conserva tu cuerpo. Van a decir amén. Ahora, ¿quién duerme 6 horas en lugar de 8? ¿Quién duerme 4? 4. ¿Quién duerme menos de 4? Casi nadie. Bueno, digamos un promedio, la gran mayoría duerme 6 horas. 6 horas de sueño. ¿Cuántas horas de trabajo? 8 o 9. Levante la mano los que trabajan 9. Es decir, descansan en sábado. Los que trabajan 8. Ah, caray, entonces ¿cuántos trabajan? ¿12? ¿Menos? ¿6? Ya me perdí o casi nadie trabaja. Se supone que la regla son 8 o 9, ¿no? Pongamos 8 horas. ¿Cuántas horas pierdes en el tráfico? No es lo mismo si vas en camión, ¿verdad? Si vas en camión pierdes más. Aparte del tiempo que esperar a que pase, que se quiera parar, más el tráfico. Cualquiera, en carro o en transporte público, al menos se tarda 2 horas en el tráfico en el día. Ahora, ¿cuántas horas te quedaron? Unas 8, entre 6 y 8 horas, depende cómo lo hayas usado. Son las horas que tienes disponibles. ¿En qué las usas? ¿Te has puesto a pensar? Tienes 8 horas disponibles. ¿En qué las usas? ¿Cuántas de esas horas le dedicaste a tu pareja? ¿Cuántas de esas le dedicaste a tus hijos? ¿Cuántas de esas se las dedicaste a Dios? ¿Cuántas de esas las usaste para servir en la iglesia? ¿Cuántas de esas para tu familia? ¿En qué las estás usando? Tienes un recurso limitado y algunos viven pensando en que lo vas a tener de manera restringida. Si no estamos conscientes de lo que tenemos, muy difícilmente vamos a poder planear lo que hacemos. Para poder tomar decisiones, como vamos a ver un poco más adelante, lo primero que se requiere es información. Tienes que tener la mayor cantidad de información posible. Toda la información que esté disponible. Lo primero que necesitas para decidir es saber. Y después, lo que necesitas es saber cómo. Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque en mi experiencia, con los matrimonios que he tratado, con los problemas que he visto que enfrentan y que yo mismo he enfrentado, puedo entender que muchos de los problemas en el matrimonio, aún de cristianos que conocen sus responsabilidades, es que no saben tomar decisiones en la forma en la que usan el tiempo. Saben que deben servir a su esposa, saben que tienen que pasar tiempo con sus hijos, pero se les complica tomar una decisión cuando la respuesta no es tan simple. Cuando tú tratas de vivir la vida cristiana, te vas a dar cuenta que empiezas a tratar de vivir lo que Dios dice y empiezan a salir problemas que la Biblia no dice. Empiezas a encontrarte en encrucijadas. Y a veces no sabemos cómo tomar una decisión bíblica. Por eso, cuando vamos a tomar una decisión, lo primero que necesitas es información, saber. Pero ya cuando sabes, aún te falta saber cómo. Que eso es
lo que la palabra sabiduría significa. Les voy a poner dos ejemplos comunes. Un ejemplo en el uso del tiempo y un ejemplo en el uso del dinero. Uso del tiempo. La gran mayoría de las mujeres se quejan de esto. En mi experiencia, el esposo llega muy cansado del trabajo y lo único que hace es sentarse a ver la tele. Quita la tele y pon cualquier otra actividad que él hace a gusto porque está cansado. Y por más que le digas, oye, esto, no quiere hacer caso, se enfoca en lo que él está haciendo porque quiere descansar. Le preguntas a él por qué lo hace, el esposo responde que la esposa, como siempre está en la casa y no hace nada, no lo entiende y él merece descansar. Casi en todos los casos he visto ese problema. Y ese es el problema del uso del tiempo. Si tú lo ves desde el punto de vista del hombre, llega cansado. Y ya demostramos bíblicamente que si se cansa uno, ¿verdad? Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Es cansado, es tedioso, es fastidioso. Realmente quieres descansar. Pero también la mujer, la esposa puede decir, sí, pero ¿a qué horas vas a pasar tiempo con nosotros? Te la pasas todo el día en la calle. Llegas y estás cansado, entonces no vas a estar con nosotros. Entonces, aquí hay una de dos situaciones. O el hombre dice, no, yo veo por mí mismo. Porque si yo no estoy sano y descansado, no voy a rendir mañana al trabajo y me van a correr. Así que a largo plazo, ¿qué conviene? Que yo descanso y que pase tiempo con ustedes. Pero la mujer va a decir, ¿de qué sirve que traigas el dinero si tus hijos no te conocen? No pasas tiempo con ellos, ni siquiera pasas tiempo conmigo. Entonces, caray, los dos saben cuáles son sus responsabilidades. Pero ¿cómo se toma una decisión? ¿Quién cede? Si la mujer cede, el hombre se desconecta de su familia. Si el hombre cede, pues quién sabe cuánto va a durar. Porque aunque él se proponga servir a su mujer, si está cansado un día y otro y otro y otro, el cuerpo va a empezar a ser afectado. Su rendimiento va a empezar a decaer y va a afectar a la familia. Entonces, fíjate, en este punto tenemos información sobre lo que cada uno debe de hacer, pero ¿cómo debemos decidir qué es lo que se hace en un caso como este? Ahora veamos un caso del dinero. Sobre todo en nuestra vida secular, muchos están acostumbrados a tener créditos en las cosas que compran. Casi todo lo tienen a crédito. A mí me sorprendía mucho ver, hace tiempo, cuando recién salí de la universidad, empiezas a trabajar, empiezas a ver a tus compañeros que están trabajando, y era asombroso cómo apenas empezaban a trabajar y sacaban carro del año. Y decía, ¿cómo le hacen? Yo cuando me gradué ya tenía 2 años de experiencia y no había podido comprarme un carro. Tenía amigos que apenas habían empezado a trabajar y ya traían carros. ¿Cómo? O sea, pues ¿cuánto te pagan? ¿Cómo le hiciste? Salía teléfono nuevo y lo traían. La mejor ropa. Y los ves a ellos, pues, ¿qué clase de trabajo me conseguí yo entonces? Pero cuando empiezas a platicar e indagar, pues debe el carro, debe el teléfono, debe la ropa, todo lo debe, nada es suyo. Pero él tiene la sensación de que tiene muchas cosas y al mismo tiempo no tiene nada. Eso es una forma muy común de vivir en nuestra cultura. No tienes nada, tienes todo, pero nada es tuyo. Ahora, eso indica o implica que te queda poco dinero de lo que tienes, porque tienes que pagar muchas deudas. Que si las tarjetas, que si el carro, que si el teléfono, que si la ropa, que si etcétera, 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 el internet, todo lo que tienes que estar pagando y te queda poco dinero. Al principio lo disfrutas mucho porque sientes que tienes muchas cosas, pero te acostumbras a estas cosas y ya no tienen valor. Ahora quieres más, quieres otras cosas y ya no puedes porque estás encadenado con todas las deudas que tienes. Y Dios no quiera y te quiten el trabajo porque vas a perderlo todo. Entonces, el poco dinero que queda, el hombre llega a su casa, llega agotado, cansado, y como la gran mayoría de los hombres mexicanos, quiere usar ese dinero en algo que le dé un bienestar. Algunos, como mi papá, antes de que falleciera, cuando yo estaba más joven, llegaba y su manera de mostrar la felicidad y de que tenía dinero, decía, vamos por unos tacos. Entonces, vamos por los tacos. Nadie le decía que no a los tacos. A veces mi mamá era el aguafiestas. ¿Cómo que tacos? Las mujeres me han de entender a qué me refiero, ¿verdad? ¿Cómo que tacos? Pues sí, pues se me cayó un dinerito, vamos por los tacos. No, hay muchas cosas que pagar. Mejor con ese dinero cómprale zapatos, Hernán. Todavía le sirven los que trae. ¿Qué tanto son unos tacos?
Ese conflicto también es muy común. La manera en que el hombre quiere gastar el dinero no es la forma en la que ella considera que debe de gastarse. ¿Por qué? Gracias. Cuando hay deudas en la casa, que es el estilo de vida de muchos, la mujer no está en paz si no se están pagando, ¿verdad? Los hombres tenemos un don sobrenatural. Puedes estar lleno de deudas y tú puedes dormir en paz, ¿verdad? Roncas, a gusto. Pero las mujeres no. Mantienen un cierto nivel de angustia. Yo digo, es falta de fe. No, son muy distintas. Ellas ven a corto plazo, nosotros vemos a largo plazo. Ellas están pensando en el bienestar ahora, nosotros pensamos en el bienestar después. Yo soy el que gana el dinero, yo sé cómo voy a ir pagando, no importa si ahorita no avancé, la próxima semana o la próxima quincena pago. Pero la mujer no va a estar en paz. Paga ya, paga ya. Prefiero no comer tacos, prefiero no comer nada, pero paga. Bueno, ¿quién tiene la razón? No significa que nunca vas a pagar, digo, las voy a pagar, pero este dinero que me queda, lo quiero disfrutar. Pero esta mujer no quiere disfrutarlo, esta mujer quiere que lo entregue todas las deudas. ¿Quién tiene la razón? ¿El hombre o la mujer? ¿Qué pasa si nos vamos a los dos extremos? ¿Qué pasa si el hombre dice, pues yo mando porque yo tengo la autoridad delegada por Dios? Y te aguantas. La mujer va a estar deteriorándose internamente con toda la angustia y la presión, y eso se va a reflejar en la familia y en la casa. Y si es al revés, si el hombre no se queda ni un taco se compra, llega y le entrega todo el dinero a su mujer y él no es más que una máquina de generar dinero, y ni genera mucho. Se va a trabajar, regresa, como yo le decía a mi esposa, cuando estoy trabajando en mi oficina, dice, a mí me tienen aquí como león enjaulado, porque llegan, recolectan el dinero y le cierran y me avientan la comida, y cuando es hora del baño, la presión, y ahí te quedas hasta que generes más dinero. Se siente uno atrapado. Quieres disfrutar de ese dinero. ¿Qué pasa si no lo disfruto? Gracias a Dios hay algo en la Biblia que nos dice cómo debe de ser eso, que a los hombres nos va a agradar. Pero veamos esa situación. Tienes la información, sabes cuáles son las responsabilidades de ambos, pero se vuelve complejo decidir en este tipo de circunstancias. Así que debemos saber que si la Biblia nos habla de sabiduría y hace mucho énfasis la Escritura sobre la sabiduría, y los proverbios, sobre toda cosa, acumula sabiduría, más que los tesoros, más que piedras preciosas, sabiduría. ¿Por qué? Porque precisamente es la sabiduría la que nos va a evitar problemas. La sabiduría lo que nos va a llevar a estar en paz. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión y somos cristianos y teniendo la información que ya vimos, lo que se vuelve indispensable es la sabiduría. Y hay dos caminos. Al momento de tomar una decisión, en el matrimonio y en cualquier otra cosa que quieras, tienes dos caminos. Vamos a Santiago 3, 13 al 17. Santiago 3, 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Bíblicamente hay dos tipos de sabiduría, la de Dios y la del mundo. Entre toda decisión, tú tienes dos caminos, como el mundo lo hace o como Dios dice que lo debes hacer. Cuando tú decides, ¿en base a qué decides? ¿Cuál es tu criterio? Fíjate bien, un problema muy común en los matrimonios es que piden consejo a las personas equivocadas. Porque muchas veces las mamás aconsejan a sus hijas en base a su experiencia. No, mijita, no permitas que ese hombre se gaste el dinero porque se van a quedar en la calle. No lo dejes, quítaselo, escóndeselo. No dejes que lo gaste. No creo que tenga malas
intención es la mamá que le dice eso a su hija, que tiene problemas financieros. Pero, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde vino? Cuando el hombre le dice a sus amigos, no, es que no puedo gastar porque pues mi esposa me regaña. ¿Cómo que tu esposa te regaña? ¿Quién manda en la casa? ¿Quién gana el dinero? ¿De quién es el dinero? Es asombroso cómo incluso los hombres cristianos han concluido que el dinero que ganan es suyo. Digo, eso ya no debe ser, no debe haber ninguna duda al respecto de que es falso, que si tú trabajas el dinero es tuyo. Es totalmente falso. Porque para que tú trabajes se requiere todo un trabajo antes, dónde vives y cómo se administra tu casa y quién está cuidando a tus hijos. Para que tú puedas salirte y seguir teniendo control de tu casa, necesitas a tu contraparte, que también está trabajando. Y son una sola carne. Así que el dinero que ganas es de ambos, porque ambos están trabajando en gobernar a su familia. Pero los amigos le convencen, el dinero es tuyo, tú tienes derecho a usarlo. Tú tienes derecho a gastarlo en lo que tú crees que te mereces, sino qué caso tiene. Y por eso encuentras a hombres que sus hijos no andan bien vestidos, pero tienen un super estéreo en su carro. Tienen cosas que se permiten el lujo de tenerlas, sacrificando otras necesidades en su familia. ¿A quién están escuchando? ¿Y de dónde viene ese consejo? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde proviene? La Escritura dice, o viene del mundo, o viene de Dios. Saber cómo se hacen las cosas en el mundo y saber cómo se hacen las cosas en Dios son totalmente distintas. Si tú quieres avanzar en trámites gubernamentales, hay un dicho en México que dicen que el que no tranza no avanza. Tienes, en términos espirituales, darle ofrenda de amor a los que están ahí para que te agilicen los trámites. Si no das esa ofrenda de amor, no se agiliza. ¿Funciona que le des un dinerito? Claro que funciona. Es muy eficiente, pero es sabiduría del mundo. La Escritura dice que Dios aborrece el soborno. Oye, pero me voy a tardar más. Se va a ir largo mi proceso. Sí, tienes dos opciones. O lo agilizas con la sabiduría del mundo, o te esperas con la sabiduría de Dios. ¿Qué tan sabio puede ser esperarme la mayor cantidad del tiempo? Bueno, que Dios es el que recompensa tus buenas obras. Así que tú decides la recompensa de la agilidad por sobornar o la recompensa que viene de Dios por esperar y permanecer íntegro. Tienes que escoger una de las dos. Y en el matrimonio siempre estamos decidiendo. Es más, en todo lo que hacemos siempre tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. ¿En base a qué estás decidiendo? ¿Es sabiduría de Dios o sabiduría del mundo? Algunos entonces se basan en el consejo del compadre o la comadre, los consejos de los amigos y familiares, el consejo de la vecina, el psicólogo, el consejero familiar. Hay algunos que dicen, pero mi psicólogo es cristiano. Bueno, o es psicólogo o es cristiano. A la hora en que te atiende. Porque los principios de la psicología son contrarios a la Escritura. La psicología dice que el problema está en algo que te hicieron, en una emoción que no canalizaste, en algo que no has confesado, en una angustia que no has controlado. Y luego le dice, tu problema es el pecado. Un psicólogo nunca te va a llevar a lidiar con tu pecado. Te va a decir que te relajes, que tengas un espacio seguro, que respires, que comas ciertas cosas, y no digo que puedan ser útiles, pero no resuelve el problema del pecado. La Biblia dice, arrepiéntete. Eso es todo. Oye, no, pero es que yo tengo mis traumas. ¿Qué dice la Biblia? Arrepiéntete. Oye, no, pero es que a mí me da miedo. Arrepiéntete. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso nunca te lo va a decir un psicólogo. Entonces, ¿a quién estás escuchando para tomar decisiones? Por eso es tan grave que el cristiano no conozca la Escritura. Ahora, Proverbios 9:10, traducción lenguaje actual, por favor. Proverbios 9:10 dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestra de inteligencia. La sabiduría que proviene de Dios, proviene de obedecer a Dios. Fíjate bien cómo funciona esto. El conocimiento es saber qué. Sabiduría es saber cómo. Obedecer a Dios, primero necesitas saber qué, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para obedecer a Dios? Y dice que cuando lo obedezcas, entonces vas a saber cómo.
¿Me explico? Saber qué no soluciona el problema. Saber cómo sí. Pero para saber cómo, primero hay que saber qué. Y lo que dice Proverbios es, obedece a Dios. ¿El qué? Y eso te va a llevar al cómo. ¿Me explico? Tiene que provenir de la voluntad preceptiva, lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que no te atrevas a tomar decisiones que no estén fundamentadas en la Biblia. Porque toda decisión que tomes que no provenga de la Biblia es sabiduría terrenal, en las palabras de Santiago, diabólica. ¿Me voy a endemoniar? No. Diabólica en el sentido que es totalmente opuesto a lo que Dios dice. Por eso ningún cristiano se puede dar el lujo de ignorar la Escritura. Ahora, voy a ver entonces, bíblicamente, la jerarquía de las relaciones. Cuando vas a tomar una decisión y tienes recursos limitados, quisiera que me entiendas bien esto, siempre a alguien le vas a quedar mal. Quisiera que entendieran muy bien esta parte. A alguien le vas a quedar mal cuando tienes que tomar decisiones con recursos limitados. No le vas a quedar bien a todos. Entonces, cuando tú tienes muchas ocupaciones, poco tiempo, o poco dinero, o poca salud, o de los tres, siempre cuando tomes una decisión, puesto que no tienes todo el dinero que quisieras para gastar, ni todo el tiempo que quisieras emplear, ni toda la salud, vas a tener que escoger a quién le quedas mal. Eso es algo que debes de tener siempre en tu mente. Hay muchas personas que dicen, es que yo no quiero quedar mal. Es que entiéndeme, es imposible que no quedes mal con alguien. El asunto es que tienes que decidir a quién le quedas mal. ¿Me explico? Si te hablan del trabajo, oye, tienes que venir a presentarte. Oye, pero es que ni me avisaste. No, pero te estoy pidiendo que vengas ya. Y tú tienes una situación con tu familia, un festival, tiempo con ellos. ¿A quién le vas a hacer caso? Dices, oye, ¿por qué no le puedo quedar mal a mi jefe? Bueno, ¿qué me estás diciendo? Le voy a quedar mal a mi familia. Y bueno, me voy a quedar con mi familia, pero le voy a quedar mal a mi jefe. Sí, a alguien le vas a quedar mal. ¿A quién le quedas mal? ¿Me explico? Así que hay que ser sabios y decir, voy a quedar mal con alguien, tengo que escoger muy bien a quién le voy a decir no. ¿Verdad? Muchas veces cuando pensamos en Dios y decimos que Él es ilimitado, Él no le dice que no a nadie, y eso es falso. Muchas veces lo mejor que Dios te puede decir es no, ¿verdad? Sobre todo cuando lo que tú pides o lo que quieres está basado en tus propios deseos. Si te entrega tus propios deseos es lo peor que te puede pasar. En ese sentido, lo mejor que te puede pasar con respecto a tus deseos es que te digan no. Pero en el ministerio terrenal de Jesús, ¿Jesús sanó a todos los enfermos que había en Jerusalén? No, y es muy simple ver, cuando los apóstoles andaban sanando enfermos, en el mismo lugar donde Jesús tuvo su ministerio terrenal, la pregunta es, ¿esos enfermos eran nuevos? ¿O son enfermos que Jesús no sanó? ¿Cuál es la respuesta? Pedro y Juan, entrada en el templo de la Hermosa, había un paralítico, un lisiado de nacimiento. ¿Que Jesús no anduvo por ahí muchas veces? ¿Que Jesús no había echado a los cambistas del templo? ¿Cómo es que ese lisiado se quedó ahí sin ser sanado? Porque Jesús no sanó a todos. Cuando Jesús fue a Gadara y se encontró a los gadarenos, y luego fue con la esposa de Pedro, la suegra de Pedro, para sanarla de fiebre, estuvo por ahí haciendo milagros y luego se tenía que retirar a Galilea. Y le rogaron, quédate. Y él dijo, no, porque tengo la tarea de predicar el reino de Dios. ¿Por qué le pedirían que se quedara? Porque seguía habiendo necesidades. ¿Y qué les dijo Jesús? No, porque mi propósito, mi tarea es predicar el evangelio. Y se fue a Galilea. Fíjate bien, Jesús le dijo no a ciertas necesidades. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a la prioridad que él tiene. ¿Cuál era su prioridad? Hacer todo lo que el Padre le dijera. ¿Me explico? Pero vemos algunos de nosotros que queremos ser más que Jesús. Y a nadie le quiere decir que no. Oye, ¿cómo ves esto? Tienes esta lucha interna. ¿Alguien de aquí ha pasado por la ansiedad que significa decir no? Muchos. Yo conozco muchas personas que tienen dificultades para decir que no. Y yo era una persona así. Yo no podía decir que no. Ahora, fácil. Pero antes no podía. Porque decir no es quedar mal. Ay, no, es que voy a quedar mal.
Y entonces decía, pero mi esposa me entiende. Así que le tenía que decir sí y a mi esposa no. Y eso genera muchos problemas. Pero cuando empiezas a tener en claro la sabiduría que viene de Dios y que Jesús mismo, por el propósito que Dios le había mandado, y aparte la demostración de que los discípulos hicieron milagros y señales en los mismos lugares donde entraba Jesús, eso demuestra que no sanó a todo el que se lo pidió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque primero tenía que cumplir con su propósito, con la voluntad de Dios. Entonces nosotros de igual manera tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades, bíblicamente hablando, y no despegarnos de ahí. Y en base a esas prioridades, saber a quién le dices que sí y a quién le dices que no. ¿Me explico? Así que, bíblicamente les voy a apuntar y luego vamos a ir viendo cada una de ellas. 1. La primera, lo más importante, santidad. Esto es la relación entre Dios y yo. 2. Mi cónyuge. 3. Mis hijos. 4. Mi trabajo. Y 5, ministerio. 6, lo que quieras. Algunos van a rasgar sus vestiduras cuando digan, ¿cómo que ministerio va al final? ¿No es lo más importante servirle a Dios? Sí, es muy importante, pero bíblicamente no puede estar en una prioridad mayor. Y ahorita lo demostramos con la Escritura. Entonces, ya vimos claramente que para que el hombre cumpla con su tarea necesita santidad, ¿verdad? Para que el esposo cumpla con su tarea necesita santidad. ¿Esto lo podemos encontrar en la Biblia o me lo estoy sacando de la manga? No hay un versículo donde diga, la prioridad es así, eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Pero es fácilmente deducible de lo que dice la Escritura. Y vamos a hacer ese ejercicio. Por ejemplo, vamos a Hebreos 12:14. Dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? Sabemos que la santidad es la consecuencia del nuevo nacimiento, ¿verdad? Todo el que ha nacido de nuevo es santo y tiene que crecer en santidad. Y sin santidad, como ya lo vimos, nadie puede cumplir con sus responsabilidades, ni de cristiano, ni de esposo o esposa. Ahora vamos a Mateo 10:37 al 39. Palabras de Jesús. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Me parece que es muy claro que la principal prioridad es mi relación con Dios, que se entiende por santidad. ¿Verdad? Ningún cristiano pondría en duda esto. Lo primero, sobre todas las cosas, es mi santidad, mi relación con Dios. Segundo, mi cónyuge. Vamos a Mateo 19:4 al 6. Mateo 19:4 al 6. ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, piensa. Algunos hombres tienen mucho conflicto en esta. Porque dicen, ¿y mi mamá dónde quedó? Mi santa madre. ¿Cómo es que no la pusiste aquí? Ella es la que me dio la vida. Me cuidó toda mi juventud. Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. ¿Dónde está mi santa madre en la lista? Bueno, la analogía es simple. A ver, ¿eres uno con tu madre? No. Sería abominación. ¿Eres uno con tu esposa? Sí. ¿Puedes separarte a ti mismo si Dios los unió bajo el mismo yugo? ¿Puede haber alguien más importante que mi esposa después de Dios?
Claro que no. Claro que no. Con tu mamá no tienes ningún pacto de muerte. Tú has jurado cuidar a tu esposa hasta que la muerte te separe de ella o la separe de ti. Dios jamás te va a pedir cuentas de tus padres. Te pide cuentas de tu esposa y de los tuyos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí la jerarquía es clarísima, ¿verdad? Su padre y su madre quedan relegados, aunque se te rompa el corazón. ¡Uy, mamá! Quedan relegados. Tu principal prioridad es tu esposa. ¿Me explico? Entonces, segunda prioridad, porque Jesús dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Si los puso bajo el mismo yugo para que caminen como los bueyes en la misma dirección, haciendo el mismo esfuerzo hacia el mismo sentido, nadie puede interponerse en esa relación, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, por las palabras de Jesús, lo que sigue después de Dios es tu pareja. Ahora vamos a 1 Corintios 7, 32 al 34. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Entonces, ¿qué son las cosas de este mundo? Las obligaciones y responsabilidades de la vida diaria. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Tu responsabilidad casado es agradar a tu esposa. Entonces, por lo que Jesús enseña sobre que ya no son dos sino uno, y porque la Biblia te pone como tu responsabilidad máxima después de Dios agradar a tu esposa, nadie cabe ahí en medio, ¿verdad? Nadie se puede interponer entre estas jerarquías. Entonces, hombre mexicano, si tu mamá te necesita y tu esposa también, primero es tu esposa. ¿Me explico? Mujeres que dicen, es que mis hijos son lo más adorado que tengo. Lo más hermoso, huecos feos, pero para ti son los más hermosos. ¿Dónde están mis hijos? En la tercera. ¿Pero por qué? Este hombre nunca está en la casa. Yo me hago cargo de ellos, yo los he criado. Ellos me necesitan. Sí, no lo dudo. Pero a ellos les están enseñando algo contrario a la Escritura. Si vemos el caso de los hijos, vamos a Efesios 6, 1 al 4. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí hay una jerarquía claramente especificada. ¿Quién obedece a quién? Los hijos a los padres. ¿Quién tiene mayor prioridad para uno de los padres? ¿Sus hijos o el otro padre? Claro, absolutamente que tu cónyuge tiene prioridad, porque es parte de la instrucción. Fíjate bien, si tu hijo entiende, percibe que le pones más atención a él que a tu esposo, crece en un mundo falso. Crece sintiéndose el centro de las cosas. ¿Mm? Ese es un problema muy grave en los millennials, dicen. Piensan que todo está basado en ellos. Quieren entrar a trabajar a una empresa y decir, ¿qué me ofrece la empresa? ¿Yo voy a crecer o no voy a crecer? ¿En cuánto tiempo voy a ser gerente? Ganas de darles un zape. ¿Qué te pasa? ¿Por qué voy a contratarte a ti para empezar? Aquí yo tengo una necesidad que suplir. ¿Me explico? ¿Qué vas a hacer tú para suplir esta necesidad de manera que yo te dé dinero? ¿Mm? Que tú crezcas o no va a depender de tu empeño, pero yo no estoy tratando de hacerte crecer a ti. Yo quiero resolver mi problema en mi empresa y por eso estoy dispuesto a pagar. ¿Cómo me demuestras que debo pagarte a ti, no a los demás? Pero ¿cómo es que los jóvenes llegaban a pensar que ellos son el centro, que la empresa tiene que pensar en hacerte mejor, hacerte más grande, darte una carrera, que seas feliz? ¿Eh? ¿Cómo es que se sienten el centro del universo? Porque nunca les enseñaron su lugar en su casa. Así de simple. Las mamás mexicanas, ¿quién es el tesoro de la casa? Y casi si son puras mujeres y un hombre, ¿quién es el más chiflado?
El hombre. ¿Por qué? Porque es hombre, porque es mi hijo. ¿Verdad? Y es el más inadaptado socialmente. Porque sale por la vida pensando que él es el querubín. Y cuando lo traten como es, se va a dar cuenta de la realidad o va a huir a esconderse con su mamá. Es que mi mamá sí me cuida. Y cuando la esposa le diga, ahora pues, ni creas que yo soy tu esclava. Mi mamá siempre me ayudó. Mi mamá esto. Mi mamá cocinaba bien rico. Mi mamá me plancha la ropa. Y quieren ir a correr con su mamá. ¿Por qué? Porque crecieron engañados. Crecieron engañados. ¿Por qué? Porque nunca les mostraron su lugar en la familia. ¿Me explico? Cuando un hijo entiende que él tiene necesidades y que él quiere cosas, pero que él no es la prioridad, empieza a captar el mundo real. Cuando llegue a un lugar, él sabe que no es la prioridad. Si él quiere sobresalir, sabe que tiene que hacer más que los demás. No llega a un lugar esperando que le den todo lo que se merece, o lo que él cree que se merece. ¿Me explico? Así que hay mucho daño cuando las mujeres le dan prioridad a sus hijos en lugar de su esposo. Si los hijos obedecen a los padres, y ahí el original es plural masculino, padres en nuestro idioma es esposo y esposa. Ningún hijo puede estar por encima de ninguno de ellos dos en prioridad. Y es un bien para tus hijos que aprendan cuál es su lugar. Se van a sentir mal cuando estén luchando por la atención. Y yo me acuerdo mucho, tengo mis dos niñas mayores, saben que las niñas son más apegadas con su papá, y estando chiquitas pues llegan y platican y pues son las princesas, todo lo que ellas quieran, ¿verdad? El problema es cuando las dos quieren platicar, ¿verdad? La mamá y las hijas. Y tienes que decidir, tú me entiendes, Vero, ya, porque la niña no, ¿verdad? Ella está viendo quién es más importante para mí, en quién le doy la atención, ¿verdad? Cuando le digo, espérame, mijita, estoy hablando con tu mamá. Ay, ¿por qué siempre mamá? Porque es mi esposa. ¿Y yo qué? Tú eres mi hija, pero primero es mi esposa. No les gusta, pero lo comprenden. Y después dicen, cuando yo me case, quiero que me traten como a mi mamá. Fíjate bien, hasta la libras de arrastrados hombres que no las van a valorar, porque no van a aceptar menos que lo que vio que su mamá tenía. ¿Te das cuenta en la sabiduría de Dios o en las cosas que pide? Nadie puede invertir este orden porque empiezas a destruir a tu familia. Acabas con tu esposo y destruyes a tus hijos. Dios en su misericordia les puede abrir los ojos ante la cruda realidad, pero algunos se quedan engañados el resto de sus días. Y luego las que van batallando son las esposas que se casan con ellos, porque piensan que son los reyes. Entonces, me parece que podemos ver con claridad que en el tercer lugar van los hijos, no por encima de los esposos. Cuarto, el trabajo. 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí nos pone también una jerarquía clara. ¿Quién es el fin y quién es el medio? El trabajo es para proveer a los de tu casa, ¿verdad? El fin no es el trabajo. El fin son tus hijos y tu esposa. Y el trabajo es un medio para bendecirlos. ¿Me explico? Algunos, lamentablemente, mujeres y hombres ven el trabajo como el fin en sí mismo. Yo quiero tener cada vez una mejor carrera laboral. Quiero subir cada vez a tener un mejor puesto. Quiero hacer crecer cada vez más mi negocio. Lo que implica que cada vez tiene que dedicar más tiempo y más esfuerzo. ¿Y quiénes son los que tienen que pagar ese tiempo y ese esfuerzo? La familia. Y ven el trabajo como un fin, lo que les da la sensación de haber cumplido sus sueños, los que les hace sentir realizados, que ya me digan gerente, que ya me digan señor licenciado. Y lo han convertido en un fin, pero es simplemente un medio. ¿Sabes? Si tienes para proveer a tu familia con lo que se requiere y un poco más, nada justifica que les quites tiempo para trabajar más. ¿Me explico? Nuestra cultura nos ha engañado haciéndonos pensar que mientras más les des a tus hijos, materialmente hablando, mejor padre eres. Pero eso es sabiduría diabólica. Porque para darles más a tus hijos tienes que estar menos tiempo con ellos.
y los destruyes. Y cuando le lleves el juguete, cuando sea niño, chiquito, te lo va a agradecer. Pero cuando esté más grande, te va a decir, ¿y para qué quiero esto? Cuando necesite consejo, no vas a estar tú. Y le va a aconsejar el amigo o cualquiera. Y le vas a querer compensar con regalos y con cosas y no les va a interesar porque ella no quiere estar contigo, porque nunca estuviste en su vida. Así de destructiva es la idea de que mientras más proveas, mejor padre eres. No, el trabajo es un medio. Tienes que saber frenarte. A todos nos gusta tener más. Y si eres bueno en lo que haces, tienes la posibilidad de adquirir más, pero a costa de tu familia. Fíjate bien, los principales hombres de negocios han logrado lo que son a costa de su familia. Estaba viendo hace poquito una entrevista con Schwarzenegger por todos los logros que hizo en su carrera, ¿verdad? Llegó a ser gobernator. Todos los premios que logró trabajando su físico, y él aconsejaba, es que tú tienes que estar enfocado. Yo estaba viendo su entrevista, me llamaba la atención el consejo, ¿cómo le hacemos para seguir esforzándonos y lograr lo que tú lograste? Y él dice, tú tienes que tener un objetivo en mente y tienes que ir a luchar todos los días, sin excusas. Estás trabajando, entras a las 8 de la mañana al trabajo, sales a las 6, 7 de la tarde, estás muy cansado, ya por eso no haces ejercicio, levántate a las 5 y vete a entrenar. Duerme menos. Cada pesa que levantas es un paso más cerca de tu objetivo. Lo que tú te propusiste, eso lógralo. Y se oye muy bonito. Pero ¿cómo ha ido su vida familiar? ¿Cuántas esposas ha tenido? ¿Cuántas veces se ha divorciado? Es un desastre su vida personal. Un desastre. Lo han descubierto en adulterio varias veces. ¿Quién es él para aconsejar a los jóvenes sobre qué hacer cuando su vida es un desastre completamente? Es el engaño del mundo. Nunca vas a sacrificar a los tuyos por el crecimiento personal. Quien quiere ser mi discípulo, Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Es una trampa muy común, sobre todo en nuestra cultura. Así que el trabajo es un medio y bajo ninguna circunstancia puede estar antes que tus hijos, antes que tu cónyuge o antes que Dios. Muchos dicen que no oran porque en su trabajo no los deja. ¿En qué prioridad tienen el trabajo? En la número 1. Es muy grave. El ministerio, 5. 1 Timoteo 3, 4 al 5. Se debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y luego el versículo 12. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. ¿Por qué tenemos el ministerio hasta la 5ª posición? Porque para poder servir aquí, necesitas tener esto en orden. ¿Verdad? Si tú estás aquí, yo le sirvo a Dios y tu familia está olvidada, quedas descalificado, por lo que acabamos de leer. Si no gobiernas bien tu casa, no eres útil en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estás cambiando las cosas. Acuérdate que el ministerio es servir a los hermanos, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu principal responsabilidad? ¿Servirlos a ellos o a tu casa? Primero a tu casa. Si por servir a ellos no sirves a tu casa, ya estás pecando. Tienes que asegurarte de servir primero a tu casa y luego el ministerio. Si entonces nunca voy a tener ministerio, no me malentiendas. Todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos por nuestros dones, ¿verdad? O sea, ministerio. Todos vamos a ser juzgados por lo que hiciste con tus dones. Y los dones no son para ti, los dones son para servir a los hermanos. Así que todos vamos a dar cuenta del servicio que dimos a Dios en la iglesia. Así que no es algo que puedes dejar al último. No ese es el sentido de lo que estoy hablando. Puesto que es tan importante y vamos a rendir cuentas de eso, me tengo que asegurar de tener los primeros 4 en orden. Ahí está la sabiduría de Dios diciéndonos que si no gobiernas bien tu casa no puedes servir. Porque hay tanto bárbaro que dice, yo le sirvo a Dios y Él se encarga de mi casa. Y eso es diabólico y es muy común en muchos. Hay un dicho que dice, hijo de pastor, de lo peor. Dices, qué bárbaro, ¿cómo llegan a esa conclusión? Porque eso es lo que pasa. Bueno, pues es antibíblico. Porque debe quedar descalificado si no gobierna bien su casa. Fíjate bien, podrá ser un hombre de mucha oración, un hombre con dones impresionantes, pero si no es sabio administrando su casa, no debe servir a la iglesia. Y la iglesia sufre la pérdida de ese hombre, porque no puede ser tan beneficiada como debería serlo, pero ha sido negligente. Entonces el ministerio está ahí precisamente para obligarnos a poner todo lo demás en orden.
Ninguno de nosotros se puede dar el lujo de vivir sin servir. Entonces, después de las 5, ¿qué te gusta? ¿Tu mami? Ponla, no importa. ¿Sientes tienes esto en orden? Sé feliz. ¿Qué quieres poner aquí? ¿El estéreo de tu carro? Échale ganas, a ver cuánto te queda después de gastar esto. ¿Qué te gusta? ¿Un teléfono más nuevo? Pues a ver cuál te completas después de todo lo que tienes que gastar. Entonces me estás diciendo, Hernán, que no me puedo dar mis gustos. Yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tus prioridades son esa y tú tienes que ser sabio a la hora de administrarlas. Y entonces llegar a decisiones que te permitan determinar qué compras y qué no, a qué le das tiempo y a qué no. ¿Me explico? Volvamos a los primeros 2 problemas para ponerlo en práctica. Problema del tiempo. El esposo llega muy cansado del trabajo y lo único que hace es sentarse a ver la tele, o ver el celular, o Netflix, aunque los cristianos odian a Netflix ahorita, a lo que sea. Llega y se ocupa en sí mismo. Ese es el punto, ¿verdad? Llega y se ocupa en sí mismo con la justificación de que está muy cansado. Y él dice, yo vengo muy cansado, me merezco descansar. Si no descanso, nos vamos a afectar todos. ¿Cómo decidimos esto? Pongámoslo en práctica. 2 perspectivas, esposo y esposa. Perspectiva del esposo, estoy muy cansado. Número 1, estoy muy cansado, pero tengo que ser santo. ¿La santidad en qué consiste? Mortificación y vivificación. ¿Qué es la mortificación? Morir a mis propios deseos, morir a mi carne. La vivificación, hacer lo que Dios quiere que haga. Ok, ¿qué es lo que Dios quiere que haga siempre después de cumplir con mis obligaciones? Agradar a mi esposa en todo. Entonces, mi cansancio, ¿en qué prioridad está aquí? ¿Dónde está aquí el yo y mis deseos? ¿Dónde? No está. Allá abajo. Entonces, llego bien cansado del trabajo. Me merezco descansar. Pero tengo que avanzar en santidad. Y la santidad consiste en negarme a mí mismo. Y tengo que seguir con mi próxima prioridad. Mi cónyuge. Así que llego bien cansado y antes de entrar a la casa tengo que respirar profundo y poner cara de contento. Ocultar mi cansancio y disponerme a pasar tiempo con mi esposa y con mis hijos, que es la siguiente prioridad, ¿verdad? Así se decide en el caso de un hombre. En el caso de la mujer, va a decir, pues ya, así déjalo. No. Porque es muy peligroso. Porque si un hombre cede y la mujer no hace su parte, se convierte en esclavo de su esposa. Y se va a acabar físicamente hasta que termine enfermo. A veces he conocido personas que se desvelan tanto tiempo seguido, porque llegan de trabajar y pues a pasar tiempo con su esposa y su familia, y pues los hijos se duermen temprano, pero la esposa quiere ver series en Netflix. Y se quedan, y la que sigue, y no duerme, y se va bien desvelado al siguiente día al trabajo. Y le echa ganas, porque quiere pasar tiempo con su familia. Y vuelve a pasar lo mismo, y se vuelve a desvelar, y se vuelve a desvelar, y se vuelve a desvelar, y termina enfermo. ¿Qué le pasó? ¿Lo mataste? Hay que decirle a su esposa, ¿lo mataste? Un hombre no puede vivir sin descanso. No se puede. Tiene que descansar. Perspectiva de la esposa, santidad. Ahí no hay un problema de santidad con ella. La siguiente prioridad, mi cónyuge. Ella es la ayuda visible y opuesta. ¿Cómo se resumió? Según Piper, debes honrar y apoyar el liderazgo de tu esposo. Tú sabes que tu esposo está obligado a cumplir con estas 2 antes que él mismo, ¿verdad? Eso no está en juego. Y sabes que si él no lo hace, está pecando. Y tu tarea es ayudarlo a cumplir con su tarea. ¿Cómo le haces para que él tenga más energías? Dejándolo descansar. Oye, pero el problema es que él quiere descansar. Alto, yo no dije que llegue y que se duerma. Tienes que saber medir. Ok, tenemos 3 horas. Vamos a pensar en los 2. La esposa tiene que decir, tú tienes que cumplir con tu responsabilidad, tienes que pasar tiempo con tu familia. Pero yo voy a ayudarte a que ese tiempo sea más placentero. Para que después de ahí te puedas ir a descansar y reponerte para el día siguiente. ¿Me explico?
No es, échale, es tu tarea. Tú tienes que pasar tiempo aquí, lo vas a terminar matando. Si ese hombre se propone hacer la voluntad de Dios y tú no haces tu parte, lo vas a acabar lastimando. No, ok, él tiene que hacer eso y tú tienes que ayudarle, así que negocia. Ok, este día vas a jugar con los niños, vas a estar con los... el día siguiente te duermes, no te vamos a molestar. ¿Verdad? Ándale, qué diferencia. Bueno, llego y me esfuerzo y voy a estar en tiempo tampoco tan desvelándome tanto. Voy a dormir el día siguiente y voy a tener un tiempo para mí, porque también necesito descansar. Y hago las dos cosas. Si cada uno decide con sabiduría, basado en lo que la Escritura dice en esta jerarquía de relaciones. Esta es la llave para que decidas según lo que Dios quiere. Si te basas en estas prioridades, vas a ahorrarte muchísimos problemas. Y aunque se vuelva más difícil o más largo, estás haciendo lo que la voluntad de Dios dice que debes hacer. Siguiente problema, el uso del dinero. Hay deudas en la casa o mejoras pendientes y el esposo decide gastar el dinero en otras cosas. El esposo quiere disfrutar del trabajo de su esfuerzo, del esfuerzo que obtiene, la recompensa que obtiene de su esfuerzo, pero la esposa considera que es mejor pagar las deudas. Tenemos el dilema, o disfrutas algo del dinero o lo usas todo para pagar las deudas. Perspectiva del esposo. ¿Qué debe decidir el esposo en este caso? ¿Qué prioridad es la que empieza a afectar? ¿Tiene que ver con su santidad? ¿Querer disfrutar del fruto de tu trabajo tiene que ver con mi santidad? No. ¿O sí? ¿Qué dice la Biblia? A ver. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Eclesiastés 5:18. Palabras sabias. Eclesiastés 5:18. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido. Es lo que nos ha tocado. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Después de andar en todas las locuras que anduvo, empezó a analizar, a sentar cabeza y dice, lo mejor que hay es que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Eso es un don de Dios. ¿Me explico? Entonces, no está tan mal el hombre en su razonamiento, pero no está decidiendo correctamente. Porque regresémonos a la postura del hombre. Este no es un asunto de santidad, ya que es bíblico que yo disfrute de mi trabajo. ¿Es bíblico que yo me quiera comprar mis tacos? No son lo más saludable quizás, pero tengo derecho a disfrutar de lo que yo gano. No nada más es mío, es de la familia, pero hay que disfrutarlo. Si nos afanamos siempre nada más en pagar y nunca disfrutas, no es vida. Hay quienes dicen, no, nunca salimos de vacaciones, nunca, porque siempre hay cosas que pagar. Es un grave error. ¿No disfrutas lo que tienes? ¿Para qué lo tienes? Pero tampoco te vayas al otro extremo, ¿verdad? Entonces, el problema en esta situación con el esposo es que su esposa no está en paz, ¿verdad? ¿Y cuál es su tarea fundamental? Agradar a su esposa. ¿Ella está feliz, angustiada porque no sabe si vas a pagar? No, es lo opuesto a lo que yo quiero. Entonces, mi responsabilidad es negarme a mi deseo de los tacos, decirle, no te preocupes, tranquila, voy a pagarlo. Y lo pagas. Ahora, entonces nunca te vas a comprar nada, porque ella quiere estar tranquila siempre. No, porque desde la perspectiva de la esposa, ¿qué debe de hacer ella? Si es bíblico, si es un don de Dios que disfrutes del fruto de tu trabajo, entonces es algo que no puede negar. Aquí se requiere negociación. Para negociar, se supone que ambas partes quieren algo, ¿verdad? Entonces, el esposo le tiene que decir a la esposa, yo quiero gastar dinero en cosas que yo disfrute, que podamos disfrutarla todos. Y dice, no, es que hay que pagar todo lo que debemos. Bueno, ni tú ni yo demos un paso y digamos cómo le vamos a hacer. Tú pierdes algo, yo pierdo algo. Tú ganas algo, yo gano algo. Ganar. Tienes que decir, bueno, para hacer las dos cosas, vamos a distribuir el dinero. Con este dinero vamos a pagar esto. Pero esto nos vamos a esperar. No vamos a seguir pagando. Esto lo vamos a ocupar en darnos un gusto. ¿Me explico? Y ya depende de la cantidad de dinero que tengas. Cuando mi esposa y yo nos metimos en ese conflicto,
Teníamos muy poco dinero. Y ella no estaba en paz y no lo pagábamos a las cosas que debemos. Y yo ya no estoy en paz porque no disfruto nada. Pusimos una regla simple. Sábado de tacos. Sábado en la mañana se ponía un mercadito. Unos tacos bien sabrosos. Baratísimos. Teníamos que pasar tiempo juntos. Nuestros 3 hijos estaban muy pequeñitos y es mucha tarea cuidar a los 3. Mi esposa habló con mi suegra, dijo, ¿cómo ves si los sábados, cada sábado, si es posible, unas 2 horas nos cuidas a los niños, mientras Edán y yo nos vamos a comer unos tacos? Y gracias a Dios aceptó. Y ya sabíamos, sábado de tacos, los tacos, es más, a lo mejor ni quisieras comer ese tipo de tacos, decir, me va a dar tifoidea o no sé. Pero es lo que alcanzábamos, no había para más. Pero sabían tan deliciosos, no por el taco en sí, sino por el sentir que te estás disfrutando algo de todo el trabajo arduo que tuviste. Y hace que valga la pena para la siguiente semana. Ella estaba a gusto, confiando en Dios en que vamos a pagar, y yo tenía algo del fruto de mi trabajo. Y empezamos a avanzar los dos, y teníamos tiempo para platicar. Negociación. ¿Me explico? Pero basado en esas prioridades. Ahí está la sabiduría de Dios. Saber cómo. Y la Biblia te da muchísima información sobre el cómo decidir si tomas en cuenta la Escritura para tus decisiones. La sabiduría de Dios no viene como un acto milagroso, excepto en el caso de Salomón. La sabiduría de Dios viene con la práctica. Fíjate bien, cada matrimonio que tenga un problema y que busque resolverlo así, lo resuelva o no, ya es más sabio. O ya sabe cómo sí, o ya sabe cómo no. A la próxima ya sabe cómo hacerle. No va a hacer lo mismo que hizo antes porque sabe que no funciona. Va a buscar más sabiduría en la palabra. Y entonces va a decidir. Y si lo resuelve, eso deja de convertirse en un problema. Porque ya sabes cómo resolverlo. ¿Se vuelve a presentar? No hay problema. Sabemos cómo resolverlo. Y los matrimonios empiezan a crecer en sabiduría si toman en cuenta a Dios y su palabra. ¿Me explico? Así que tienen información valiosísima. ¿Qué y cómo hay que hablar? Oye, mis hijos tienen un evento y tengo un compromiso de trabajo. ¿Cómo decides? Prioridad. Siempre le vas a decir, no, mis hijos, si quedo mal en el trabajo, no es sustentable, te van a correr el trabajo. ¿Cómo le haces entonces? Negociar. Hijos, hoy no puedo estar con ustedes porque tengo un compromiso, pero voy a compensarles este día. Y este día se los voy a dedicar a ustedes completo. ¿Me explico? No estoy descuidándolos a ellos, simplemente estoy negociando un cambio de fecha para cumplir con compromisos y darles lo que se merecen. Y ahí está la clave para todos los problemas en el matrimonio. La prioridad y la negociación. Así que tus problemas no son el problema, ¿verdad? El problema es lo que haces con tus problemas. Si te pegas al modelo bíblico, vas a avanzar. Si no, te vas a destruir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo espero y realmente espero en Dios que te hayan surgido muchos problemas con los temas anteriores. Que hayas saltado las ranas, tepocatas y todo lo que tiene que saltar. Todo lo que estaba ahí escondido, que eran problemas pero no habías visto. Espero que Dios te conceda estar bien incómodo ahora. Que no, yo me sentía tan a gusto, pero después de lo que dijo Hernán, ya se me acabó la paz. Ese es el diablo. No, es lo mejor, cuando Dios te hace ver el pecado. Bueno, ahora tienes cómo empezar a solucionarlo. Hay que hablar. Hay que decir las cosas que quieren. Hay que saber que a alguien le vas a quedar mal. ¿Cuándo le dices no a tus hijos? ¿Cuándo le dices no al trabajo? ¿Cuándo le dices no a tu esposa? Pero se tienen que hablar. No vamos a adivinar los hombres lo que pasa con ustedes mujeres. Y nosotros nunca vamos a darles gusto si no les preguntamos. Hay que platicar. Oye, el dinero se está gastando raro, no estás a gusto, sentémonos. ¿Esto entra
cuánto va a salir, con cuánto nos vamos a quedar y vamos a ver cómo lo vamos a gastar. Y ahí está la negociada hasta que queden a gusto. Se acaba el problema del dinero. Oye, es que siento que tú no estás tanto con los hijos. No, a ver, ¿cuánto? A ver, ¿qué días? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Vamos a hacer esto. Vamos a poner un día familiar para compensar lo que no hemos estado haciendo. Asunto arreglado. Hablando, dialogando. Y es, creo, lo menos que hacen los matrimonios. Sí se hablan para echarse pestes. Las culpas, todo. Pero nunca para decir, a ver, vamos a arreglarlo. ¿Me explico? Necesitamos eso. Mucho de eso. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por toda la paciencia que nos tienes. Gracias porque cometemos errores graves y a veces ni cuenta nos damos. Perdónanos por todo lo que hemos decidido mal, por las veces que le hemos dicho no a quien debimos haberle dicho sí. Perdónanos por todo el sufrimiento que le hemos causado quizás a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos. Todo lo que hemos hecho, Señor, para ti que no te ha agradado, que hemos pretendido servirte, pero descuidando lo más importante y sabemos que eso no te agrada, queremos pedirte perdón, Señor. Enséñanos a poner en orden nuestra vida. Queremos tener en orden nuestra casa para poder servirte, Señor, sin descalificarnos a nosotros mismos. Ninguno es perfecto, Señor. Todos tenemos áreas donde trabajar. Lo que queremos es estar trabajando en ellas. Que no se nos quede nada oculto, Señor. Ningún pecado, ninguna situación que destruya nuestra armonía en el matrimonio, nuestra paz, nuestra confianza. No permitas que permanezca oculto, Señor. Sácalo a la luz para que podamos entregártelo, para que podamos trabajar en eso, para que busquemos la santidad, Señor, porque sin santidad no podemos cumplir con nada de lo demás. Enséñanos, Padre, a leer tu palabra con entendimiento, sabiendo que es para nuestro bien y para el bien de nuestras familias. Enséñanos a saturar nuestra mente con tu palabra, para que cuando tengamos que tomar decisiones, tengamos una base bíblica. No permitas que ninguno de nosotros se quede ignorante, Señor, de tu palabra, de manera que decida ciegas. Enséñanos a decidir con sabiduría, recopilando primero toda la información que podamos para poder saber cómo aplicarla. Que ninguno decida sin saber, Señor. Y que cuando sepan, ninguno use la sabiduría del mundo para tratar de enmendar a su familia, Señor. Concédenos ser distinguidos, Padre, del mundo en ese sentido. Que aunque se burlen de nosotros, aunque consideren que lo que hacemos es locura, como dice tu palabra, para nosotros es poder de Dios. Con tu poder cambia nuestro matrimonio, Señor, para que sea cada vez más lo que debe de ser. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros el modelo correcto, para que nuestros hijos varones sepan cómo deben tratar a su esposa, qué clase de mujer buscar, y que nuestras hijas, mujeres, sepan qué clase de hombre buscar y cómo deben tratar a su marido cuando se lleguen a casar, si tú se los concedes. Así que, Señor, por el bien de nuestras familias y como consecuencia por el bien de nuestra sociedad, enséñanos a decidir en base a tus prioridades, basados en tu palabra, en la sabiduría que proviene de ti, Señor, y líbranos de la sabiduría de este mundo. Gracias por tu perdón, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. $15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono. Sé por favor lo más breve posible a la hora de formular tu pregunta para poder usar el tiempo lo más eficientemente porque está limitado. Y si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor. ¿Quién lleva el ritmo ahí? ¿Ahí hay una pregunta? Sí, buenos días. Hernán, Buenos días. pensando en los solteros que todavía no tienen una cónyuge, no tienen hijos y no tienen la obligación de proveer para los suyos, yo pensando en que cuando fui soltero dije,
una vez no entregué un trabajo por servir. Ujú. Ahora dije, bueno, el cristiano sufre, ¿verdad?, por causa de Cristo. Y tuve una mala calificación, pero ahí, ¿cómo serían las prioridades? Bueno, vimos en el caso de los hijos que su principal responsabilidad es obedecer a los padres, ¿verdad? Entonces, en el caso del soltero, y que es dependiente de sus padres, estas no están, ¿verdad? Son reemplazadas por honrar a los padres. Si se requiere que él esté trabajando para sus estudios o para la escuela, entonces tiene que ver antes con el ministerio. El ministerio sería después de eso, porque es necesario para la vida cotidiana. Pero lo que es soltero, como dijo Pablo, se enfoca en servir al Señor. Está hablando de alguien que no tiene una responsabilidad de obtener el sustento. Si la tienes, o es la escuela aquí, bueno, honras a tus padres, te dedicas a tu escuela como si fuera el equivalente del trabajo y lo te enfocas en servir. Yo conocí alguna vez en la universidad a alguien que quería evangelizar a toda la facultad. No niego que tenía un ímpetu impresionante y me sentía mal a su lado porque él estaba bien motivado a hablar del evangelio, pero estaba bien reprobado en las clases. Era de los peores. Y por más que hablaba bien del evangelio, por la imagen que tenía, nadie le creía. Entonces, ¿de qué le servía? Si era descartado por su testimonio de ser alguien mediocre, de ser alguien no cumplido, de ser alguien que queda mal en todo lo que hace, trabajaba en equipos con alguien y les quedaba mal a su equipo por servir al Señor, salió contraproducente, porque en lugar de ver a Cristo en él, pisoteó el evangelio con su testimonio. Por eso también para los solteros se aplica primero el estar cumpliendo con lo que debes antes del ministerio. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Estaba esperando el momento. ¿No? Sí, buen día. Pastor, en la Escritura menciona piedra angular, fundamento. Salmo 127, si Jehová no edificar mi casa en vano. Entonces, en base a ese versículo, pastor, ese entendimiento que creo tener, la prioridad, por así decirlo, el fundamento, la piedra angular, es nuestro crecimiento, la mortificación, la vivificación y el crecimiento en el conocimiento de Dios. Si eso no existe, pastor, esa es la pregunta. O sea, en vano edificas. Están todas las demás. Exactamente. Así es. Okay. Mencionaste la frase de 3 palabras, servir a la familia. Bueno, 4 palabras. Servir a la familia, pastor, no quiere decir, es pregunta, no quiere decir hacer lo que la familia quiera. Porque entiendo que todo esto es, en base a la pregunta anterior, es en el temor de Dios. Sí, porque tu principal responsabilidad es Dios, la santidad, ¿no? Okay. O sea, entonces, servir a la familia no es, pues, puede haber casos en que la familia, sobre todo la persona mayor, diga, oye, ¿sabes qué? Pues, yo necesito más dinero, o sea, muévete en la 4, quiero que trabajes más para que ganes más. Y no me importa que seas muy santo o que crezcas en santidad, es a lo que voy. Eso es completamente, no voy a decir diabólico, pero sí equivocado o erróneo. Bueno, si un hijo tiene esa actitud, no está honrando a sus padres. Si una esposa tiene actitud, no está gobernando bien su casa. Ok, entonces sí lo estoy entendiendo más o menos. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿En serio? Para las que somos amas de casa, el 4 sería ahí en vez de trabajo el hogar. El hogar. Este se aplica, ¿verdad? Si no, bueno, tienes a tus hijos y tu casa, ¿verdad? ¿Sabes qué trabajo aplica a tu principal responsabilidad después de estas, ¿verdad? Lo que es propio de la vida diaria. Y cuando vimos las obligaciones, dice, la mujer se enfoca en las cosas del mundo y cómo agradar a su marido. Aquí es donde cabe las cosas del mundo, lo que se requiere para la vida. Y en el caso de la esposa, pues las responsabilidades que tenga en su hogar. Y el convivir con la iglesia, con los hermanos. Tiene que ver con el quinto, ¿verdad? Porque cuando sirves, no nada más es, vengo a usar mi don, ¿verdad? Sino el servicio también tiene que ver con el congregarse, el que los hermanos te vean aquí, el compañerismo, estás haciéndolo bien a la iglesia. Puedes leer la carta a Filemón. Pablo elogia a Filemón porque abría su casa para que se hicieran reuniones de convivencia ahí. No está hablando de un don en particular, pero está hablando de un servicio en la iglesia.
¿Alguien más? ¿Acá? Sí. Nos ha tocado siempre en temas de matrimonios que hay un segmento de la iglesia que son las viudas, viudos, mujeres solas o hombres solos, que esperan también ellos recibir un consejo en cuanto a su condición. En este caso, ¿cómo aplicaría para esas personas que están viendo que, bueno, pues es que yo no encajo con mi cónyuge y pues mis hijos ya se fueron, en algunos casos estarán pensionados, otros trabajan, pero ahí cómo tendrían que verse ese tipo de personas? También están aquí prácticamente igual como un soltero. Si ya enviudó o ya sus hijos se fueron, estas partes no aplicarían, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma prioridad, la santidad, el ministerio y lo que sea. Pablo pone unos requisitos para las viudas, y para que la viuda pueda recibir ayuda, dice tiene que estar enfocada al servicio en la iglesia. De manera que como no tiene cónyuge ni hijos ya, entonces esas no aplican, pero te brincas a la que sigue el ministerio. Los hombres solteros, pues lo mismo que cualquier soltero. A él, si es un hombre, normalmente él sí va a tener que tener un trabajo, ¿verdad? Entonces simplemente el cónyuge y los hijos no aplicarían, pero la prioridad es exactamente igual para todo ser humano. ¿Ahí hay otra pregunta? Buenos días. ¿Y cómo aconsejas a matrimonios que son recasados y con hijos los dos? ¿La prioridad del hombre sigue siendo la esposa? Claro. Y la mujer también su esposo, y los hijos, ¿cómo los pueden manejar? Pues mira, si son un solo cuerpo, la división en una familia que es unida con hijos de ambas partes, el concepto de mis hijos y tus hijos pierde sentido, porque son una sola carne, ¿verdad? En Cristo. Entonces son nuestros hijos, sin distinción. Aún si tú adoptaras a alguien, a él no le puedes dar un trato diferente, ¿verdad? Tiene que tener el mismo trato a los demás hijos porque tienen que ver el mismo modelo de matrimonio que debió haber visto cualquier otro. Entonces no existe esa división de yo los míos, tú los tuyos. El momento en que te casas, son responsabilidades. Lo vemos en el caso de José, esposo de María. No era su hijo Jesús, pero vimos en el caso del tema de Navidad que Dios le dijo, tú vas a hacerte cargo de él, tú le vas a poner el nombre. Adquiere esa responsabilidad y lo trata como si fuera suyo. ¿Me explico? Bueno, estos 6 puntos se tratan con personas cristianas. Y cuando solamente uno es cristiano, ¿qué pasa? Bueno, lo que vimos en su responsabilidad, la esposa se somete a su esposo siempre y cuando no quebrante ningún mandato de Dios. Tiene que ser su responsabilidad el cónyuge. Sus hijos si los tiene, eso sigue exactamente igual. Y trabajo si lo tiene, sus servicios en la casa. Es decir, el hecho de que una mujer tenga un esposo incrédulo, en nada, en lo absoluto, cambia sus responsabilidades. Ni tampoco en el caso del hombre, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? Buenos días. Buenos días. En un matrimonio, ¿quién es quien controla las finanzas, el dinero en el matrimonio? Bueno, ahí va a depender mucho de la situación en la que te encuentras. Me parece que idealmente, y esa es mi opinión porque no lo puedo deducir directamente de la escritura, el proveedor tiene que estar sensibilizado con las necesidades de la casa, ¿verdad? Porque tienes que tener claramente la noción de lo que se requiere y determinar si lo que estás obteniendo es suficiente o tienes que obtener más. Entonces, si hay un caso donde la mujer se hace cargo del dinero y el hombre se desentiende y nada más entrega el dinero y piensa que cumplió, me parece que es pecado. ¿Por qué? Porque él no está al tanto de las necesidades de su casa, está simplemente delegando la decisión que no le corresponde propiamente a la mujer. Ahora, pero hay casos donde dice, no, es que yo estoy consciente, pero ella decide. Dentro del presupuesto que tenemos, toma las decisiones menores. Es decir, juntos decidieron, tanto se va para la casa, tanto se va a esto, tanto esto. Y esto que queda, gástatelo como quieras, puede decir el esposo, ¿verdad? Confiante en su administración. Pero fíjate bien, la decisión la tomaron los dos en cuanto a cómo se distribuye y luego él delega sobre lo otro que lo gasta en lo que considere mejor. Eso no es ningún problema, eso es un acuerdo. El problema es cuando él se desentiende y deja que su esposa le haga como quiera con el dinero que le dio, me parece que eso ya es pecado. Y si la persona
lleva a cabo toda la administración desde los rollos de comida hasta colegiaturas, todo. Si la mujer tiene el don, dices tú, de administración. No. En el caso del matrimonio, el hombre es quien lleva toda la administración, absolutamente todo, no falta. Pero ahora, supongamos que la señora no está a gusto porque no le dan dinero. Bueno, eso se debe a una falta de comunicación. Porque si él está proveyendo para todo y esta señora no está a gusto, hay que preguntarle por qué no estás a gusto, ¿verdad? Y quizás no está a gusto porque no entienden que se gasta el dinero. Es muy común que los hombres no le digan a su esposa para nada qué hacen con el dinero. Y es otro error, ¿verdad? Porque ella tiene que imaginarse que todo está bien o empieza a sacar ideas y conclusiones de lo que haces con el dinero. Y eso ya no va de acuerdo a mi propósito de que ella esté bien. Entonces lo mejor es transparentarlo. Esto gano. Muchas mujeres no saben cuánto gana su esposo, ¿verdad? Y algunas dicen, oye, ¿cómo que tiene otra familia? Pues, ¿qué crees que hacía con todo el dinero que no sabías que tenía, verdad? Ahí hay muchas fugas de situación. Entonces, tiene que haber claridad. Mi consejo es, porque yo lo aplico, es, esto entra, vamos a ver cómo se va a gastar y no hay quejas ya, ¿verdad? Oye, no me gusta cómo estás gastando. Bueno, yo no estoy gastando, este fue un acuerdo que hicimos juntos. ¿No nos gusta el acuerdo? Vamos a reestructurarlo. Pero no me puede culpar a mí de hacer un gasto innecesario porque fue un acuerdo mutuo. ¿Me explico? Y acerca de si la señora quiere poner un negocio y cosas así. Bueno, si quiere ser como la mujer virtuosa de Proverbios 31, dedicarse a las bienes raíces y eso, no hay ningún problema si se puede invertir en eso, ¿verdad? O sea, el problema de querer poner un negocio es no tener dinero. Pues aunque quieras, pero si lo tienes y el esposo confía y sabe que puede hacerse cargo de eso y que no va a resultar en pérdidas, bueno, que lo hagan y les puede ir muy bien, ¿verdad? Pero tiene que ver con un mutuo acuerdo de qué tanto tiempo se va a sostener ese negocio, ¿verdad? ¿Cuál es el capital inicial? ¿Cuánto tiempo van a esperar? Hay mucho que hablar para poder llegar a un proyecto de ese tipo. Entonces, lo más sensato, pues, es poner cartas sobre la mesa y decir... La transparencia. Eso es lo que gano. Pero, bueno, en dado caso, supongamos que el señor tiene su sueldo, pero es dar dinero a ella para que ella se ocupe de los gastos de, no sé, comidas, o que sea el señor quien se ocupe de todo eso. Sería muy complejo que alguien que está trabajando normalmente toda la parte del día para él le diga, a ver, vas a comprar medio de pollo, 3 consomés, 2 bolsas de arroz, ya no va a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Este es para comida, gástalo en la comida que quieras comprar para todos. Me parece que eso es lo más óptimo. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Todavía alcanza que había otra mano? Acá. Ya lo tienes el micrófono. Pastor, es referente al matrimonio, aunque es de sesiones anteriores. Te escuché mencionar que el amor que se menciona en el matrimonio, en la Biblia, nos demanda un tipo de servicio ágape. Okay. Pero entonces yo meditaba esto, pastor. Dudo mucho, bueno, Adán no tuvo opción, ¿verdad? Dios le dio a Eva y si le gustaba o no le gustaba. Pero yo dudo mucho que cualquiera de los aquí presentes, que ya estemos casados, o incluso pues tú que muchas veces te pones de ejemplo, no creo que haya dicho, la primera que pase y como es ágape, o sea, ¿qué hay, pastor, de ese, no sé, enamoramiento, atracción que hay entre, no creo que ninguno de los aquí presentes, no, pues la que me dieron o la primera que vi. Entonces, ¿cómo empatar eso de que es un amor ágape el que se menciona bíblicamente y cuando la realidad es que ninguno se casa con el primer hombre o la primera mujer que se topa? Existe ese, no sé, enamoramiento, por así decirlo, ese gusto, esa atracción, bueno, pues vamos a decirlo, física, pues es la verdad. Nadie les coge tuerta o manca o coja, o sea, pues es la verdad. Mira, podemos tener que, no es coincidencia que la Biblia nos diga que Sara era muy hermosa, ¿verdad? Abraham, su esposa, era muy hermosa y le creó muchos problemas. La esposa de Isaac también era hermosa. La esposa de Jacob también era hermosa. ¿Cuál es la característica en común? Una mujer hermosa era considerada una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y todos querían casarse con ella. ¿Hay pecado en que alguien quiera conseguir una mujer que le gusta? Claro que no. Pero cuando tú dices que Adán pues no tuvo opción, yo apelaría a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque si Dios ya sabe cómo es Adán y sabe que está incompleto y le da la parte que le falta, tiene que ser lo que más le hubiera gustado, aunque tuviera miles de otras opciones, ¿verdad? Porque estás hablando de un complemento. Entonces, el punto no es que tú digas, voy a escoger a lo que me gusta,
sino que digas, Dios, muéstrame quién es mi complemento. Y si tú puedes tener la certeza fuera de ti de que es voluntad de Dios que te cases con cierta mujer, tú vas a confiar no en tu selección, no en tus gustos, porque de ahí a que pase el tiempo muchas cosas pueden cambiar. Tú estás confiando en que Dios te está dando tu complemento. Entonces, sea lo que pase, que nuestros cuerpos cambien, ya no seamos los que éramos, eso viene a ser algo secundario, porque es mi complemento y sin ella no puedo estar feliz. ¿Me explico? Trasciende un poco más allá. Pero claro que el amor ágape que hay en el matrimonio no es el único amor que debe de haber, porque tiene que también haber amor eros para la intimidad sexual y también de complacencia. Porque si tú lees Cantares y los Proverbios, deleítate en la mujer de tu juventud, habla de ese amor por complacencia. Entonces, deberías encontrar al menos 3 tipos de amor en el matrimonio: eros, ágape y filos. A eso iba la pregunta, o sea, que no es solo completamente ágape y cásate con el que sea. No, pero en los días malos, que quizás se va el de complacencia, quizás se va el eros, el ágape, dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Gracias. Muy bien, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Es todo. Entonces, antes de despedir a los que nos acompañan en línea, quisiera pedirles a todos que si surgieron problemas o se dieron cuenta de problemas, traten de poner en práctica lo que estamos viendo. Y si se les complica, por favor, no se queden callados. No se queden callados. Sáquenlo. Busquen consejo. Pueden acercarse a mí, con todo gusto les puede servir. Acérquense a mí que consideren maduro. Pero si el problema sale a la superficie y ustedes no hacen nada por arreglarlo, se va a convertir en un problema mayor. Si tú ya viste el problema, si tu esposo es necio y terco, acuérdate de Mateo 18. Si ya lo confrontaste y no quiere ver el problema, traes testigos. ¿Me explico? No dejen los problemas que salieron a la superficie, no traten simplemente de ocultarlos, soluciónenlo. Y si ustedes no encuentran la forma, pidan consejo, ¿ok? Si no, de nada sirve haber aprendido lo que aprendimos. Muy bien, despedimos a los que nos acompañan en línea. Si allá no tienes a quién preguntarle, pues en la sesión de preguntas de los jueves puedes preguntar. Vamos a retomar la sesión de los jueves hasta enero. Vamos a descansar las siguientes 2 semanas para que las enfoquen en su familia y espero que la próxima sesión de preguntas y respuestas, por las pudieron haber generado hoy, aunque creo que no hubo en línea, las pueden hacer en esa sesión. Gracias por estar con nosotros y Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.